acusados y tribunal. Estamos escuchando el alegato clausura de la defensa. Tienen la palabra. Muchas gracias, su señoría. Como su señoría se habrán percatado, esta defensa ha dividido el alegato por temas o por partes de la acusación. Y en esta instancia a mí me toca hacerme cargo de ciertas observaciones que vamos a hacer respecto de la prueba principal del Ministerio Público, que a juicio de esta defensa fueron las declaraciones del señor Escobedo y el señor Álvarez. Y posteriormente, pero no creo que alcancemos a hacerlo hoy día, que quizás va a quedar para el jueves, va a ser respecto a la teoría del caso de la defensa y cómo esta defensa, para la redundancia, ha sido capaz de acreditar todos los presupuestos de aquella. En primer lugar, su señoría, me voy a hacer cargo de la declaración del policía Escobedo, un policía que vino a declarar sobre un informe que no emitió en esta causa, que emitió en la causa de justicia militar, a solicitud del ministro Mara Astudillo, que es algo que hemos señalado en varias oportunidades, y dicho informe se refería a una investigación patrimonial del señor Fuentealba y su familia. Cabe señalar, su señoría, que en esa causa el ministro Astudillo nunca emitió o decretó un autoprocesamiento respecto del señor Fuentealba por algún delito que haya cometido tanto en la comandancia en jefe como en su carrera al interior del ejército. Sin embargo, su señoría, el policía Escobedo vino a este juicio, vino a declarar sobre ese informe que no era un informe despachado en la causa de lavado de activos, y no obstante lo anterior, sí se refirió a supuestas maniobras de lavado de activos y a cómo su supuesto análisis indicaría que dichas maniobras obedecerían a un delito base de malversación de caudales públicos respecto de los gastos reservados. Eso sería lo primero, su señoría, que quiero señalar respecto del señor Escobedo. En segundo lugar, su señoría, el señor Escobedo señala que trabajó con datos bancarios y financieros que se remontaban al año 2008, pero si nos fijamos en los documentos que se le fueron exhibidos y que son tablas que él elaboró, solamente están los movimientos del año 2010. Eso me llama especialmente la atención, su señoría, le llama la atención a esta defensa, porque no obstante eso, no obstante solamente elaborar tablas que contienen información desde el 2010, el policía Escobedo afirma que hay un cambio en el comportamiento financiero del señor Fuentealba. ¿Ok? Dicho cambio no se señala en particular cuáles fueron los datos que se tuvieron a la vista, no se expusieron datos o exhibieron datos o incorporaron datos en este juicio al respecto, pero hay que hacer presente lo siguiente, su señoría, y esto es algo muy relevante. No obstante, es una pequeña parte de una prueba documental muy importante que fue incorporada tanto por la defensa como por el Ministerio Público. Hay el documento 123 del Ministerio Público, su señoría, incorpora solo 3 cartolas y estados de cuenta corriente que son anteriores al 9 de marzo del 2010. Y en esas pocas cartolas uno puede identificar depósitos en efectivo y pagos por caja. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se afirma que hay un cambio en el comportamiento financiero del matrimonio Fuentealba-Pinochet si antes de tener el señor Fuentealba acceso a gastos reservados ya existían depósitos en efectivo y pagos por caja? La respuesta a esa pregunta no fue contestada por el señor Escobedo ni tampoco por el señor Álvarez, como lo podremos ver. También, su señoría, es relevante indicar a este tribunal que los listados que fueron incorporados con la declaración del señor Escobedo y con la declaración del señor Álvarez, que fueron elaborados por el señor Escobedo en el informe 69, contienen información que proviene de documentos que no están en la carpeta investigativa. Eso es algo que salió a relucir sobre el juicio, pero a nosotros nos parece muy relevante respecto al valor probatorio que puedan tener las aseveraciones del señor Escobedo en esta causa respecto a el análisis y el trabajo investigativo que realizó. Ahora, su señoría, algunos de los documentos que no se tuvieron o que no están incorporados en la carpeta investigativa, como ya lo hemos conversado, o sea, como ya ha salido en este juicio, han sido las boletas de depósito.
En el audio 54 del señor Escobedo, en el minuto 31, el segundo 3, se le preguntó por esta defensa si se llamó o se citó a declarar a las personas que firmaban las boletas de depósito. Dijo que no. Se le preguntó si no le parecía importante haberlo hecho y dice que no porque la verdad es que se puede poner cualquier información en las boletas. Pero la verdad, su señoría, es que conforme a sus listados, conforme a sus tablas, no había cualquier información. Estaban los nombres completos de las personas, habían incluso números telefónicos. A esos números telefónicos jamás se les llamó. Y su señoría, la verdad es que si el Ministerio Público y el acusador particular sostienen que aquí lo que hay es un lavado de activos bajo la modalidad del pitufeo, la diligencia mínima, su señoría, era haber consultado con las personas que supuestamente habrían hecho estos depósitos en efectivo. ¿Por qué, su señoría? Porque el pitufeo se sostiene particularmente en depósitos en efectivo realizados por terceros. ¿Por qué no se les llamó? Y de hecho, su señoría, no solamente eso, cabe señalar que la mayoría de esos depósitos incluso eran realizados por el mismo señor Fuentealba. En ese sentido, su señoría, merece mención lo señalado por el perito Francisco del Valle, que es el perito de la defensa, que aparte de señalar que era muy importante o hubiese sido muy importante haber citado a los testigos, a las personas que están en las papeletas de depósito o por lo menos haber llamado a los números que estaban indicados en ellas, dijo que se podrían haber solicitado los journals o los diarios de los bancos que, conforme a lo que declaró en este juicio, son los registros diarios de cada caja y en los cuales consta la identidad de quien se presenta ante el banco a hacer un depósito. No solo no se hizo esa diligencia, sino que ni el policía Escobedo ni el perito, que son los supuestos expertos en lavado de activos, hicieron alguna mención a este concepto. Siguiendo con la declaración del señor Escobedo, sus señorías, a preguntas del Consejo de Defensa del Estado, en el audio 53 de su declaración, señaló que no puede indicar que efectivamente esos dineros asociados a los depósitos en efectivo y pagos por caja vengan de gastos reservados. Y aquí me permito citar, su señoría, su declaración en el minuto 16:08 segundos y señalar: lo que pasa es que el origen, yo no podría decir que este origen pertenece a esta situación, gastos reservados. Y continúa señalando que por las declaraciones que fueron tomando y que señalan que el comandante en jefe del ejército está a cargo de gastos reservados, podría estar asociado, pero yo no puedo decir efectivamente ese depósito que está realizado en la cuenta proviene, y ahí empieza a confundirse porque confunde las palabras, y dice: de lo más probable es que haya provenido de gastos reservados porque no detecté otra fuente probable. Eso fue lo que señaló el policía Escobedo al interrogatorio del Consejo de Defensa del Estado. Pero su señoría, más adelante se le pregunta por esta defensa si habría tenido información sobre arriendos. El señor Escobedo dice: no, el Servicio de Impuestos Internos no nos habría informado de arriendos, y la verdad es que si el señor Fuentealba hubiese tenido arriendos, tendría que haber pagado los impuestos correspondientes a esa renta, insinuando que el señor Fuentealba también incurriría en incumplimientos tributarios. Esto fue en la pista 54, minuto 16 segundos 19. Y luego repite esta aseveración en el audio 58, en el minuto 7:54 segundos. Pero la verdad, su señoría, es que a este juicio se han incorporado varios documentos asociados al Servicio de Impuestos Internos que acreditan que todos esos arriendos fueron declarados conforme a la ley. Se podría decir, bueno, pero esos documentos quizás no son los documentos que tuvo a la vista el señor Escobedo al momento de realizar su informe. Pero, su señoría, esos documentos son las declaraciones de renta. Si no tuvo las declaraciones de renta al momento de realizar un informe patrimonial, a mí me parece grave. Pero la verdad es que después el señor Escobedo
dice que sí tuvo información de Servicio de Impuestos Internos. Lo dijo al principio, después lo dijo entre medio de su declaración, pero lo dijo para señalar lo siguiente. Cuando estaba en el interrogatorio del señor fiscal, que lo estaba interrogando conforme a cartolas de la cuenta corriente, depósitos en efectivo y pagos por caja, dijo: con la información de Servicio de Impuestos Internos, puedo concluir que no hay justificación de los movimientos que estamos viendo, porque no tuvo información para acreditar ingresos formales. Entonces, su señoría, la pregunta es, ¿qué es lo que se tuvo? ¿Qué es lo que se tuvo de Servicio de Impuestos Internos y qué es lo que se usó? Porque claramente, si tuvo información supuestamente para no justificar movimientos en las cartolas bancarias, al menos debería haber tenido las declaraciones de renta del matrimonio Fuentealba Pinochet, pero dice que no detectó otras fuentes formales. Y en esas mismas cartolas estaban las inversiones, estaban los arriendos y otras rentas. Vuelvo a señalar, ¿qué se investigó? ¿Qué se usó? ¿Solamente lo que servía en una teoría en contra del señor Fuentealba? ¿Solo se usó esa información para estos informes? Pareciera que sí. Su señoría, lo que acabo de señalar respecto de la parcialidad del señor Escobedo al momento de realizar su investigación o de la miopía del policía Escobedo al realizar sus diligencias investigativas, se grafica de manera muy clara en el audio 62 de su declaración, en la cual hay una objeción de la Fiscalía a preguntas de esta defensa cuando se está haciendo un ejercicio sobre la corroboración de ingresos formales que no se consideraron por el policía en su investigación y en su informe. La Fiscalía objetó señalando: los arriendos no son materia de la acusación, por lo cual esta pregunta es impertinente. Eso, su señoría, a juicio de esta defensa, no es más que otra prueba de la miopía del Ministerio Público, que se niega o se negó a investigar el panorama completo, y que lo mismo ha intentado en este juicio con objeciones para impedir que se realicen preguntas cuyas respuestas acreditan que muchos antecedentes no fueron tomados en consideración sin razón alguna. Como lo dije, su señoría, la declaración del policía Escobedo es una prueba de una investigación con visión de túnel, que solo se pronuncia respecto a antecedentes que podrían interpretarse en contra del imputado, que nunca tuvo el panorama completo o no investigó el panorama completo y que pretende sostener imputaciones bajo elucubraciones. Esto, como ya lo señalé, se ve muy graficado cuando el señor Escobedo dice: esto podría deberse a gastos reservados porque no habrían otras fuentes formales identificadas, lo cual ya hemos visto que es falso. Su señoría, ahora respecto del perito Cristian Álvarez Cabión. En primer lugar, esta defensa quiere señalar algo que ya debe estar más que claro para el tribunal, pero la verdad es que es de tal gravedad que no sobra volver a señalarlo en esta instancia. Lo primero es que el señor Álvarez no vino a declarar sobre su informe. Lo revisamos, él hizo un informe que es el número 154, que fue evacuado en mayo del año 2019, antes de la formalización por lavado de activos del señor Fuentealba, pero no vino a declarar en su informe y él mismo lo confesó en el audio 32 a preguntas del tribunal, en el audio 45 a preguntas de la defensa. Dijo: mire, ¿sabe lo que pasa? Es que cuando yo me estaba preparando para este juicio, depuré las cifras del informe. Y llegué a las cifras que estoy diciendo ahora, por eso no estoy siendo fiel al trabajo investigativo que hice. ¿Dónde están esas cifras? ¿Dónde están esos análisis? ¿Dónde está la metodología con la cual llegó a estas conclusiones? ¿En su computador? ¿En su casa? A nadie le consta dónde está esa información.
Esto, su señoría, no solamente es una demostración del trabajo incompleto, por decirlo de alguna forma, del señor Álvarez, sino que es una vulneración expresa del artículo 315 del Código Procesal Penal respecto a la incorporación de la prueba pericial en juicio. El artículo 315, su señoría, si me permite citarlo expresamente, señala: contenido del informe de peritos. Sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el tribunal acerca de su informe, este deberá entregarse por escrito y contener a. La descripción de la cosa o cosa que fuera objeto, perdón, de la persona o cosa que fuera objeto de él, del estado y modo en que se hallare. Ya veremos que eso no se cumplió. B. La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado. Tampoco. Y C. Las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio. Su señoría, si no vino a declarar sobre su informe, sobre el informe que se entregó por escrito a esta defensa, su declaración no puede tener ningún valor. Adicionalmente a esto, su señoría, cuando el tribunal le pregunta al perito si él incluyó incluyó una relación circunstanciada de los antecedentes que tuvo a la vista para realizar el informe 154, esto en el audio 32 minutos 6 y 39, dijo que no lo recuerda, pero no. Entonces, su señoría, a mí lo que más me sorprende es que con todo lo que se dijo en los alegatos de clausura respecto del perito de Francisco del Valle, que no tenía metodología, que no era serio, que no era profesional, el Ministerio Público, respecto de su supuesto experto en lavado de activos con todo un pergamino, supuestamente, de títulos y especializaciones, vino a declarar sobre otro informe y ni siquiera cumplió lo mínimo que le pide la ley respecto de ese informe. Pero sin perjuicio de eso, no tiene ningún problema para señalar que todo lo que le mostró el fiscal es lavado de activos. Sobre lo señalado respecto a Francisco del Valle, su señoría, esta defensa quiere hacer una observación. Se dijo que no recordaba nada, que su peritaje vulneraba lo establecido en el Código Procesal Penal respecto al profesionalismo, todo esto en los alegatos de clausura del Ministerio Público. Y insistió mucho en su supuesta falta de conocimientos y aptitudes para realizar un peritaje contable como el que vino a exponer acá. Lo cierto es, su señoría, que si hacemos memoria, el perito fue capaz de señalar todas las cifras globales y él mismo, aparte de ser extremadamente fiel a su informe, y él mismo reconoció, son cifras quebradas, no puedo recordarlas de memoria y por eso era necesario un ejercicio de refresca memoria para ser fiel al pie de la letra a lo que decía el informe. Es decir, cumplir la ley respecto a la prueba pericial. A diferencia del señor Álvarez, la verdad es, su señoría, es que el señor Álvarez no tuvo que recordar ningún dato, ningún informe. Lo que hizo el señor Álvarez en juicio fue leer los movimientos en efectivo y los pagos por caja que le mostró el Ministerio Público y dijo, ve, colocación, ve, estratificación. Eso fue lo que vino a hacer el perito Cristian Álvarez a este juicio. Cabe señalar además, su señoría, y esto es un dato de la causa, que en la audiencia de preparación de juicio oral se presentaron todos los títulos de pre- y posgrado del perito del Valle, acreditando su experticia en la materia, además de ser un perito que ha estado por décadas en el listado de la Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto del señor Álvarez, no se presentó nada porque la ley los presume expertos.
Pero de hecho, su señoría, en esa instancia, la magistrada que estuvo a cargo de la audiencia excluyó el peritaje en razón de que, uno, no señalaba los antecedentes que había tenido la vista y dos, había hecho análisis respecto de antecedentes que no estaban en la carpeta investigativa. Señoría, además, en la idea de que el perito Álvarez no vino a declarar sobre su informe, vino a declarar sobre cualquier cosa menos de su informe, el perito se refiere a asuntos, temas, capítulos de la acusación que nunca fueron analizados en sus informes periciales. Por ejemplo, en el audio 3, desde el segundo 50, también en el audio 30, desde el minuto 3:57, y también en el audio 64, en el minuto 16:21, se refirió al pago del jardín, del supuesto jardín que está en la casa del matrimonio Fuentealba Pinochet en la comuna de Colina. Y dijo, mire, estos pagos que se hicieron en efectivo, volvió a hablar de los 750.000 pesos que supuestamente se le habrían pagado a la señora Patricia Ortega en efectivo, que ya sabemos que es mentira. Y dijo, esta es una maniobra clara de lavado de activos porque además incrementó su patrimonio. Siendo esta persona, su señoría, un perito, ¿cómo es posible que se pronuncie en esos términos respecto a un asunto que ni siquiera estudió? ¿Cómo sabemos que aumentó el patrimonio? O sea, el avalúo del inmueble y por lo tanto el patrimonio, ¿en cuánto lo aumentó? La verdad es que no tiene ninguna explicación. Siguiendo su señoría con el perito Álvarez, en el audio 65, minuto 11, segundo 12 al minuto 11, segundo 48, al pregunta del tribunal, dijo haber trabajado con datos desde el 2008 porque era el protocolo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos. Sin embargo, la carpeta investigativa no contempla ninguna cartola del 2008 y solo contempla una cartola del año 2009. Esto está en los documentos, se puede corroborar, en los documentos 71, 123 y 200 del Ministerio Público. ¿De dónde sacó esa información? Al menos de la carpeta investigativa de esta causa, no la sacó. Pero a raíz de este análisis que dice haber hecho, dice, bueno, él vuelve sobre la idea del cambio en el comportamiento financiero del señor Fuentealba y dice, de hecho, aquí lo que se ideó fue un sistema financiero familiar. Y él repite ese concepto constantemente en su declaración y dice, este sistema financiero familiar es lo que les permitió a ambos blanquear dinero ilícito y lo indicó como una de las señales de alerta. Dijo, el cambio en su comportamiento financiero es una señal de alerta. Ya lo dije, las poquísimas cartolas que tenemos antes de la comandancia en jefe acreditan que el comportamiento financiero del señor Fuentealba y de la señora Anita María Pinochet se mantuvo de la misma manera. No se cambió desde el 9 de marzo del 2010, sino que era la forma en que ellos manejaban sus finanzas. Entonces, la verdad, su señoría, es que si no tenemos los antecedentes anteriores, los peritos vinieron a decir algo acá respecto de lo cual nadie puede aportar ninguna prueba que lo corrobore. Porque al parecer no pusieron atención en estas tres cartolas que acabo de señalar. En este mismo sentido, su señoría, la declaración del perito Álvarez falta tanto a la verdad y al análisis que en realidad se hizo en esta causa, que dice haber tenido a la vista antecedentes que
no podría haber tenido a la vista. El Ministerio Público, en el audio 20, en el minuto 208, le muestra el documento 358 del Ministerio Público, donde hay unas tablas de movimientos financieros que fueron enviadas por el Banco BCI. Primero dijo, sí, lo reconozco. Trabajé con esta información, trabajé con este documento. Pero su señoría, este documento es de 5 de julio del 2021. Es un documento que se emitió o que fue recibido por el Ministerio Público unos pocos días antes de la reformalización de la investigación donde se formalizó a doña Anita María Pinochet. El Ministerio Público solamente quiero señalar que su peritaje de análisis de las cartolas de cuenta corriente es de 15 de mayo del 2019. Por lo menos para ese informe pericial no tuvo esa información. El Ministerio Público o los acusadores podrían decir, bueno, pero su último informe es de 26 de julio del 2021. Lo primero, su señoría, ese informe habrá llegado el 26 de julio del 2021, pero fue solicitado mucho antes y además no contiene análisis respecto de información del BCI. Por lo tanto, cuando sí analizó la información del Banco de Crédito e Inversiones y dijo haber tenido ese dato, que es el documento 358, mintió ante este tribunal. Una declaración, su señoría, que no se ciñe al trabajo realizado, a la investigación o análisis consignados en el informe, que habla sobre temas que no fueron analizados, que dice haber tenido información que no podría haber tenido a la vista para llegar a esas conclusiones, nos permite afirmar fundadamente que el perito lo que vino a hacer acá fue a respaldar una teoría de caso del Ministerio Público sin atender a los antecedentes. Como lo señaló alguno de mis colegas durante esta alegatos de clausura, parecen ser inmunes a la evidencia. Sobre el concepto de señales de alerta, algo ya adelantamos sobre este punto y lo llamativo que nos pareció la forma en que el perito Álvarez abordó este concepto. La mayor parte de su declaración libre, sin la intervención del Ministerio Público, consistió en hablar de las señales de alerta. ¿Cuáles son? ¿Cómo la identificó en este caso? Esto está muy bien graficado en el primer audio del perito Álvarez. Y dijo, bueno, pero son solo señales de alerta, son indicios, tienen que ser profundizados. Y eso lo repitió en varias oportunidades. Pero la pregunta que cabe hacerse es, ¿en qué consistió esa profundización? Profundización, sí. La verdad, su señoría, es que de la declaración del perito Álvarez fue ingresar las planillas en un Excel e intentar trazar las operaciones que hay conforme a los documentos que tuvo a la vista. Pero ya cuando mi colega se refirió a los inmuebles y a las operaciones con los autos, nos dimos cuenta del primer error del señor Álvarez, donde no fue capaz de trazar un rescate de $30,000 de inversiones en dólares que tenía el señor Fuentealba, con una operación con 3 días de diferencia que también se realizó en dólares. Entonces, ¿de verdad podemos decir que acá hay un intento honesto de hacer una trazabilidad de las operaciones? La verdad es que no, porque no solamente se le olvidó hacer esa trazabilidad, trazar ese rescate con esa operación, sino que además dijo, en esa compra del auto hay un lavado, y después con plata de ese auto compró otro inmueble, y después compró otro inmueble. Entonces, si va a venir acá a afirmar que hay una maniobra de lavado de activos que además contaminaría prácticamente la mitad del patrimonio del señor Fuentealba, y ni siquiera fue capaz de mirar este pequeño dato, la verdad es que un intento honesto de profundizar respecto a las señales de alerta no hubo.
Otro ejemplo adicional, su señoría. En el audio 26 del señor Álvarez, en el minuto 25, segundo 18, dice que el señor Fuentealba hacía inversiones en fondos mutuos por muy poco tiempo, que para él no tendría ninguna justificación económica porque la verdad es que la ganancia es muy pequeña. Le parecía raro. Dijo que le llamaba mucho la atención para luego concluir que esto era una maniobra de ocultación para justificar otras operaciones. O sea, hacía estas operaciones para justificar supuestamente ingresos de dinero ilícito. Pero la verdad, su señoría, es que si el perito hubiese analizado todos los antecedentes, por ejemplo, hubiese ido a la cartola del HSBC, que es el documento 122 del Ministerio Público, se hubiese dado cuenta que el comportamiento financiero del señor Fuentealba siempre tendía al ahorro y a cualquier ganancia, por más pequeña que fuera. Si recuerdan, vimos las cartolas y al señor Fuentealba, aunque le depositaran $100, los pasaba a su cuenta de ahorro porque generaba una pequeña rentabilidad. Ese es el comportamiento financiero que tuvo sostenidamente durante toda su carrera en el ejército y es un comportamiento financiero que deliberadamente decidieron no identificar. Entonces, la verdad es que con esos antecedentes, ¿cómo se dice que no es habitual? ¿Cómo se dice que no es raro? ¿Cómo se dice que no tiene una justificación económica? El perito salta a conclusiones desde las elucubraciones. También a propósito de los autos, su señoría, en el audio 36, en el minuto 4, segundo 48, se refiere a lo llamativas que le resultaban las operaciones que hacía el señor Fuentealba con los autos. Le llamaba la atención el monto, que fueran muy seguidas y que fueran autos de lo que él denomina de alta gama. Y la verdad es que, dijo, todos estos datos configuran una suma de indicios que me permiten concluir que estas operaciones de compraventa son para... Primero que todo, su señoría, ¿se aportó alguna prueba en este juicio respecto de que alguna compraventa de algún auto fuera falsa? ¿Alguna no se pagó? ¿Le cobraron menos y pagó más? Ninguna prueba respecto a eso se ha acompañado y tampoco se refirió el señor Álvarez. Solamente dijo, es raro comprar tantos autos, es raro tenerlos por tan poco tiempo, es raro que haya tenido autos de alta gama. Y se refirió mucho, yo también soy funcionario público y no puedo comprar esos autos. Si eso, su señoría, es un análisis metodológico, serio de un experto, me parece grave. Pero no solamente eso, su señoría, también dijo, es que me llama la atención, ¿para qué tenía auto personal si tenía un auto disponible para él? ¿No puede tener un auto personal, su señoría? Ya veremos cuáles son los documentos que acreditan que siempre lo tuvo, a pesar de que casi toda su carrera tuvo asignado un auto personal. Pero además, su señoría, en esta causa le dicen, usted no puede tener auto personal porque tiene que usar el auto institucional. Pero después, en la otra causa, en justicia militar, le dice, está procesado por haber usado el avión institucional porque no, usted no puede andar en avión institucional porque usted termina de ser comandante en jefe el viernes a las 5 de la tarde. Causa en la cual también trabajó el señor Álvarez con muchos de los policías que vinieron a este juicio y que también trabajaron en conjunto en justicia militar. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pareciera que es imputarle al señor Fuentealba lo que sea. Si miramos los documentos, su señoría, número 2, 56, 320, 321, 322, 323, 324 y 325, se acredita objetivamente que el señor Fuentealba, 1, siempre tuvo auto personal. Desde al menos el 2005, 5 años antes de la comandancia en jefe, tuvo autos de lo que denominó el señor Álvarez autos de alta gama,
Audi, Mercedes, y la mayoría los vendió en poco tiempo. Si ustedes ven las fechas de adquisición y de transferencia en el documento del registro civil, el tribunal podrá percatarse fácilmente de que ese era un comportamiento que tenía adoptado el señor Fuentealba mucho antes. Y de hecho lo explicó acá. Dijo, si yo vendo un auto después de un año de adquirido, pierde mucho valor y pierdo dinero en esa inversión. Si todos esos documentos estaban en la carpeta investigativa, todos estos documentos estaban antes de que el fiscal despachara la instrucción particular al señor Álvarez para la emisión del informe pericial. ¿Cómo es que estas operaciones son una señal de alerta? ¿No bastaba mirar 8 documentos para aclararlo? ¿No bastaba mirar 8 documentos para profundizar respecto de esa señal de alerta? Bastaba, pero no se hizo. Respecto de los depósitos en efectivo, sus señorías. El perito dijo en este juicio, yo no investigué el origen de los fondos, no pedí ni sugerí que se pidiera por el Ministerio Público las boletas de depósito y tampoco contacté o sugerí que se contactara a las personas que, según las tablas elaboradas por el señor Escobedo, habrían realizado los depósitos. Esto, su señoría, es un fiel reflejo de cómo se llevó adelante la investigación. En primer lugar, no se pidieron antecedentes bancarios anteriores al 2010. No era relevante para efectos de identificar cambios en el comportamiento financiero, señales de alerta, tener los antecedentes anteriores. El 2014 los podrían haber tenido, que es cuando inició esta investigación. Al menos podrían haber tenido el año 2008 y el año 2009. No se hizo. No hay ninguna boleta de depósito sobre los supuestos depósitos en efectivo que fueron realizados en las cuentas corrientes del señor Fuentealba. Y respecto a doña Anita María Pinochet, solamente se incorporaron algunas, de las cuales más del 50% fueron explicadas por la prueba documental y por testigos en este juicio. En ese sentido, es relevante tener presente el documento 339 del Ministerio Público, 423 de la defensa, testigo 2142 de la defensa y lo señalado por el perito de la defensa, Francisco del Valle. Estos depósitos se refieren en particular a los depósitos realizados por la señora Paulina Novoa, Leopoldo Parada, Fernando López, María Cristina Giraldo. El caso de María Cristina Giraldo, su señoría, respecto a la declaración de este perito, lo abordaré Fernando López. Nunca citó al señor Fernando López, ¿por qué? Acá el señor Fernando López habrá estado 15 minutos. Bastaban 15 minutos declarando ante algún policía o ante el fiscal para explicar esos depósitos, pero no se hizo. ¿Por qué no se hizo? ¿Qué se temía? Citándolo a declarar y pidiendo las boletas de depósito. ¿Qué es lo que temían encontrar? Sobre su señoría María Cristina Giraldo, en el audio 64, el minuto 21, segundo 51, la defensa le empieza a preguntar al perito Álvarez sobre los depósitos que están asignados con el nombre de esta persona que fue mencionada por el perito en el interrogatorio con el fiscal y cuyos depósitos nunca fueron analizados como arriendos en la investigación. Esos depósitos solo fueron abordados como arriendo en este juicio. Como sus señorías pueden recordar, la prueba que esta defensa tuvo respecto de aquello y que aportó al juicio solo son boletas de depósito.
No hay un contrato de arrendamiento que uno podría decir, bueno, lo que pasa es que el perito revisó los antecedentes acompañado con la defensa después de hacer su informe pericial, hacer toda su diligencia investigativa y dijo, esto es un arriendo al momento de hacer su depuración. Pero no, solamente se acompañaron boletas de depósito. Entonces, dada esa circunstancia, esta defensa derechamente le preguntó si había estado hablando con alguien que ha intervenido en el juicio, con el fiscal, con el querellante o con el policía Escobedo, que él reconoció que conocía en razón de sus labores profesionales. Dijo en el minuto 25, segundo 43, sí, del audio 64, que nunca se había contactado con nadie porque en todos sus años de experiencia él conoce muy bien su rol ante los tribunales. La defensa siguió consultando y el señor Álvarez después dijo, mire, es que yo nunca mencioné el nombre de la señora Giraldo, solo me referí a lo relacionado al jardín y al pasto sintético. Esto en el minuto 27, segundos 24. La defensa insistió en el punto, pero el tribunal decidió dar por concluido el punto ya que, conforme a sus anotaciones, el perito no habría señalado espontáneamente el nombre de la señora Giraldo. Pues bien, lo que vamos a ver a continuación es una prueba de que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Porque en el audio 5, en el minuto 10, segundo 14, se estaba revisando el documento 339, que es una de las tablas del señor Escobedo, y el señor Álvarez dice, abre comillas, yo llevo un monto un poco menor, muy poco menor, porque hay un par de depósitos de la señora María Cristina Giraldo que son como 4. Por eso, yo de acuerdo a mis datos, y el Ministerio Público lo interrumpe y le dice, ¿qué pasó con la señora Giraldo? Y el perito dice, era una arrendataria. Lo anterior prueba que el perito no se refirió a la señora Giraldo a raíz del documento, porque si fuese a raíz del documento solamente diría, uy, hay un depósito en efectivo de la señora María Cristina Giraldo, sino que además dijo, según sus análisis, en su depuración, como lo denominó, bueno, esto ya no lo consideremos porque la verdad es que ella es una arrendataria. ¿Quién le dijo que era una arrendataria? ¿Llamó a la señora María Cristina Giraldo Colombia? En su informe pericial no está. En la prueba de la defensa tampoco está un contrato de arrendamientos. Solo se acreditó dicha circunstancia durante la declaración del señor Fuentealba en el y con el documento 423, en la declaración del señor Escobedo a contrainterrogatorio de esta defensa, y lo que fue corroborado por la testigo Giraldo en este juicio después de la declaración del señor Álvarez el 11 de enero del 2024. Lo anterior es gravísimo, pero lamentablemente no es sorpresivo para esta defensa. El perito del Ministerio Público tuvo que adecuar su supuesto informe porque la verdad es que el ejercicio realizado por la defensa al inicio de este juicio con la declaración del señor Fuentealba fue tan concluyente y tan determinante que destruía la mayoría de las imputaciones que había hecho el señor Álvarez en su informe. Entonces, era insostenible que viniera a declarar sobre su informe. Acá algo tenía que hacerse. Entonces, las opciones son dos. O el señor Álvarez vino aleccionado por el Ministerio Público con una pericia que nadie conoce, pronunciándose sobre conclusiones u operaciones que no analizó nunca, o se manda solo. Ninguna de esas opciones es aceptable para un perito que viene a declarar en juicio y que en todas sus conclusiones dice que el señor Fuentealba y la señora Anita María Ponechet cometieron lavado de activos. Es por ello, su señoría, que la declaración de este perito a juicio de esta defensa tiene cero valor probatorio, porque como ha quedado en evidencia, no solamente vulneró el derecho a defensa, su deber de registro, ignoró completamente el mandato legal que tiene como miembro de la Policía de Investigaciones
vulneró las normas sobre incorporación de la prueba pericial al juicio, sino que además mintió en más de una oportunidad ante este tribunal, y eso está acreditado no solamente por las declaraciones que ha incorporado esta defensa, sino que por documentos que son del Ministerio Público. O sea, su propia prueba se contradice. Pero todo lo anterior, su señoría, fue realizado por él o fue cometido por el señor Álvarez con el objeto de sostener un caso en contra del señor Fuentealba y la señora Pinochet, a pesar de la evidencia. Su señoría, esas serían las consideraciones respecto de estos dos, este testigo y este perito. Ahora me correspondería hacerme cargo de la teoría del caso de la defensa. No sé si prefieren hacer un pequeño receso y seguimos o quedamos para mañana o como el tribunal lo estime. O sea, para el jueves. La verdad es que aquí estamos bien en resfriadas las dos, entonces estamos ahí a duras penas. Así que por eso estamos viéndolo. Las dos vamos a seguir. Hacemos un receso de 5 minutos y seguimos.
defensa. Adelante. Gracias, sus señorías. Sus señorías, creo que fue un poco imprecisa antes. Yo terminaría con la teoría del caso de la defensa, pero después vamos a usar un poco la paciencia del tribunal. Mi colega va a terminar con un pequeño resumen. Entonces, faltaría esta intervención y después esa pequeña patita para dar por finiquitado el alegato de clausura. Sí. Ya. Muchas gracias. Respecto a la teoría del caso de la defensa, su señoría, esta defensa ha adelantado una teoría del caso desde la audiencia de preparación de juicio oral. Señalamos que nuestra teoría del caso tiene que ver con una conformación del patrimonio del señor Fuentealba que se encuentra justificada en los 40 años de matrimonio de el señor Fuentealba y la señora Pinochet y más de 40 años de carrera al interior del ejército. Ahora ya son más de 45, pero esto al momento hasta la fecha de los hechos investigados. Voy a dividir esta exposición en propiedades, en autos, automóviles, inversiones, arriendos, para terminar con la carrera militar del señor Fuentealba y diversas conclusiones respecto de cómo se ha acreditado en este juicio la teoría de la defensa. En primer lugar, su señoría, voy a proceder a hacer un pequeño recuento de las propiedades. Y esto lo digo en particular porque la acusación evidentemente no contempla las propiedades que se tuvieron antes del periodo de la comandancia en jefe, que son la mayoría de las propiedades que tuvo el señor Fuentealba, y nos parecen del todo relevantes para efectos de acreditar una teoría alternativa, como la que se pretende en este caso. El matrimonio tiene propiedades a su nombre desde el año 1989, siendo la primera ubicada en la calle Montboissin, en la comuna de La Reina, lo que fue acreditado con los documentos 190 y 192 de la defensa. Posterior a ello, en el año 1995, el señor Fuentealba firmó un contrato de promesa de compraventa de un departamento en el edificio Cuarto Centenario, el cual posteriormente vendió, pero que sin perjuicio de que no está dentro de las propiedades a su nombre, sí nos parece relevante respecto de los ingresos. Esto fue acreditado en el documento, desde el documento 441 al documento 446 de la defensa, en donde está el contrato de promesa de compraventa, la oferta y después de la cesión de la compraventa a la señora que eventualmente lo adquirió. Luego, el año 1998, el matrimonio adquiere el departamento 401 de Puerto Velero, lo que fue acreditado con el documento 316 de la defensa y que se suma a la propiedad que ya tenían en la comuna de La Reina. El año siguiente, en 1999, y esto como anécdota, el señor Fuentealba dijo que su mamá le había dicho que los inmuebles había que venderlos 10 años después porque alcanzan su mayor avalúo. Vende Montboissin en más de 20 millones por sobre el precio de compra original, lo que está acreditado en el documento 191 de la defensa. Luego, el mismo año, adquiere con un crédito del Comando de Apoyo de Capredena, mejor dicho, adquiere el inmueble ubicados en Las Alpacas, 414, en la comuna de Peñalolén, lo que también fue acreditado por esta defensa con el documento 303 de la defensa. Posteriormente, el año 2001, adquiere el departamento 402 de Puerto Velero, teniendo ya 2 departamentos en dicho balneario, y esto se acredita con el documento 318 de la defensa. Pocos años después, en 2003, adquiere el sitio 3 del condominio Piedra Roja en Colina, lo que también fue acreditado con el documento 264 de la defensa.
Entonces, ya a enero del 2004, sabemos que la sociedad conyugal tenía 4 propiedades a su nombre: Las Alpacas, los 2 departamentos de Puerto Velero y el sitio de Piedra Roja en la comuna de Colina. En julio del 2004 se vende la casa ubicada en Las Alpacas, 414, en más del doble de lo pagado originalmente. 6 años después de haberla comprado, adquirido. Estaba viendo bien si estaba correctas las fechas. Sobre esta venta vino a declarar el testigo número 1 de la defensa, Leonardo Mujica, y se acreditó también con el documento 99 del Ministerio Público y el documento 304 de la defensa. En septiembre del mismo año se compra el departamento 121 ubicado en la calle La Gioconda en la comuna de Las Condes, lo cual fue acreditado mediante el documento 188 de la defensa. El 2005 vende el departamento 401 de Puerto Velero, que fue el primero que adquirió, con una pequeña ganancia del 10% de lo pagado originalmente, lo que se encuentra acreditado en el documento 317 de la defensa. El 2008 es un año en el cual se llevaron a cabo varias operaciones. La primera, en enero, se vende el departamento de La Gioconda, 4 años después, casi 4 años después, por 21 millones por sobre el precio pagado, lo cual fue acreditado por esta defensa con el testigo número 3, doña Lorena Carreño, el documento 189, ambos de la defensa, y el documento 91 del Ministerio Público. En abril, el matrimonio compra el departamento 262, ubicado en calle Cerro Colorado 6130, la comuna de Las Condes, lo cual también se encuentra acreditado en los documentos 112 y 171 del Ministerio Público. Un tiempo después de haberlo comprado, el señor Fuentealba lo explicó también en este juicio, vende ese departamento a su hijo Rodolfo en la misma cantidad de UFs que fue comprado. Como parte de pago, el señor Rodolfo, o el hijo del matrimonio, le vende o le dan pago el departamento 143 de los militares, 4915 de la comuna de Las Condes, el cual el señor Rodolfo Fuentealba había adquirido el año 2005. Todo esto fue acreditado con el documento 475 de la defensa y con la declaración del señor Rodolfo Fuentealba en este juicio. Cabe señalar, su señoría, que estas operaciones, que es la primera tanda de operaciones, por mencionarlo de alguna forma, que involucran los departamentos 262 de Cerro Colorado y 143 de los militares, son operaciones, o sea, son departamentos que están mencionados en la acusación a raíz de otras operaciones. Pero es muy relevante tener en claro que estas operaciones involucran departamentos, 1, adquiridos con mucha anterioridad a la comandancia en jefe. 2, por el mismo precio. Ese mismo precio se mantiene respecto de todas las operaciones que involucran a uno y otro departamento. Y que además es una forma de comportarse al interior de la familia que se retrotrae antes de la comandancia en jefe. Entonces, lo señalado por el perito y por el Ministerio Público respecto de que las operaciones respecto a esos departamentos que fueron realizadas en el año 2011 y el año 2013 son maniobras de lavado de activos y que se encuadran dentro de esto que denominó el señor Álvarez sistema financiero familiar, la verdad es que no tiene ningún sustento en la realidad conforme a los antecedentes que hemos aportado. Si lo hizo el año 2008 con su hijo Rodolfo, ¿por qué no habría de hacerlo después el año 2011 y el año 2013? Ahora bien, su señoría,
Después de esas operaciones del año 2008, tenemos que a enero del 2009 la sociedad conyugal ya tenía 3 propiedades a su nombre. Pero en julio del 2009 adquiere con financiamiento bancario el departamento 42, ubicado en calle Santa María 5678, comuna de Vitacura, sobre el cual se ha hablado en varias oportunidades en este juicio, lo cual está acreditado en los documentos 76 y 389 del Ministerio Público. De esa manera, antes de la asunción de la comandancia en jefe por parte del señor Fuentealba, en enero del 2010, la sociedad conyugal tenía ya 4 propiedades a su nombre. Puerto Velero, el departamento 402, el sitio 3 de Piedra Roja, Los Militares, el departamento 143 y el departamento 42 de Santa María. En enero del 2010, si bien esto no es, su señoría, una venta de un inmueble que haya estado solamente a nombre de la sociedad conyugal, sí es relevante señalar que el señor Fuentealba recibe un ingreso a raíz de la venta de la propiedad ubicada en la calle Las Pataguas, en la comuna de Las Condes, de la cual era propietario en 1/3 en razón de la herencia recibida de su padre, fallecido a principios del año 2009. De esa venta, él recibe 21.832.000 pesos, todo lo cual fue acreditado con el documento 207, 208 de la defensa y también la declaración de la hermana del señor Fuentealba, que es la señora María Elena Fuentealba Poblete, testigo 32 de la defensa. Luego, el 2011, en mayo del 2011, la sociedad conyugal vende el sitio de Piedra Roja, adquirido el año 2003, por una ganancia del 20% de su valor original, lo cual está acreditado en el documento 94 y 383 del Ministerio Público. En noviembre, volvemos a revisar una operación que se refiere al departamento 262 de Cerro Colorado, que es que el hijo Rodolfo le vende a su papá de vuelta al departamento 262 por el mismo precio en UF. El señor Fuentealba y también Fuentealba Poblete y su hijo Rodolfo ya se refirieron a qué se debe este cambio de propiedad. Él estaba esperando una propiedad en Lo Barnechea y esto está acreditado en los documentos 476 y 97 del Ministerio Público. En una fecha muy cercana, le vende a su hijo el departamento 143, que es el que inicialmente adquirió Rodolfo el 2005, después se lo da en pago a su papá el 2008, y luego don Juan Miguel Fuentealba se lo vende a Fernando, que adquiere su primer inmueble. Todo lo cual está acreditado en los documentos 81, 83, 386, 385, 477 y 478 del Ministerio Público, donde están las escrituras, copias de cheque y las inscripciones, cheques para acreditar el pago por parte del señor Fernando Fuentealba y también las inscripciones correspondientes en el Conservador de Bienes Raíces. Como ya lo señalé, en ninguna de estas ventas se alteró el precio inicial de dichos inmuebles. El año 2012, y este es un tema que el tribunal ya lo conoce muy bien, pero es relevante para poder acreditar la trayectoria del patrimonio, el matrimonio vende el departamento 42, ubicado en Santa María, con una ganancia neta de 146.946.550 pesos. Todo esto está acreditado en el documento 79 del Ministerio Público respecto a la inscripción, 391, 392, 393, 394, también del Ministerio Público, donde están las escrituras, están las copias de los vales vistas. También en el documento 71 se mostraron los depósitos de dichos vales vistas y la compradora de dicho inmueble vino a declarar este juicio, doña Marita Rice,
que fue la testigo número 8 de la defensa. Su señoría, una mención respecto de este inmueble. El señor Álvarez en su declaración indicó que, sin perjuicio de que el departamento Santa María se haya comprado antes, la verdad es que lo que venga de su venta estaría contaminado. Esto lo señaló en el audio 2 minuto 24 segundo 40. Y después a otras preguntas del fiscal sobre este punto, indicó que, bueno, aunque se haya comprado antes, la verdad es que, como se señaló por el señor Fuentealba en la declaración que está en el auto de procesamiento, no solamente el comandante en jefe tendría acceso a gastos reservados, sino que también otras personas. Entonces, yo no podría descartar que haya tenido acceso a gastos reservados antes de la comandancia en jefe. Esto fue en el audio 34, minuto 14, segundo 36. La verdad, su señoría, es que 1, no es la imputación que se hace en este juicio. 2, cuál es la prueba que se ha acompañado en ese sentido. Y 3, la verdad es que lo único que se trata es de ensuciar una ganancia tan considerable que obtuvo el matrimonio, que permite justificar las inversiones que este perito dice que provienen o están contaminadas por lavado, por dinero ilícito. Luego, el mismo año 2012, después de la venta del departamento de Santa María, el matrimonio adquiere el departamento 2404 de Kennedy, Kennedy 5947 de la Comuna de Las Condes, lo que está acreditado en el documento 88, también del Ministerio Público, también los documentos 464 a 470 del Ministerio Público y el documento 212 de la Defensa. En estos documentos se acreditan la inscripción, las escrituras y las formas de pago. En la misma oportunidad, doña Anita María Pinochet, como decisión de la sociedad conyugal, adquiere el departamento 2304, lo que también se encuentra acreditado en los documentos 71, 163, 107, 361 al 365 del Ministerio Público y el 415 de la Defensa. Sobre este punto, su señoría, un pequeño alcance, y es que el Ministerio Público ha insistido en la idea de que cómo es posible que doña Anita María Pinochet Rivec tuviera patrimonio propio si no tenía ningún ingreso. ¿No miraron los comprobantes de ingreso con los cuales se pagó? ¿Y los cheques? Los cheques son todos de la cuenta bipersonal. ¿Podría razonablemente sostenerse que ella no tiene ningún derecho respecto de ese patrimonio? Razonablemente no se puede sostener aquello. El año 2013, volvemos al departamento 143 y el departamento 262 en las operaciones con los hijos del matrimonio. El señor Fernando Fuentealba quiere adquirir el departamento 262 de Cerro Colorado y para adquirirlo le revende de vuelta o le da de vuelta el departamento 143 que está ubicado en Los Militares y que adquirió el 2011 de su padre. El departamento 262 lo adquiere en conjunto con su cónyuge, doña Tania Alfaro Mor, en el mismo precio que se compró en UF el año 2008 por el señor Juan Miguel Fuentealba. Esto está acreditado en los documentos 114, 115, 421, 422, 479, 480, 481 y 482 del Ministerio Público. Están las escrituras, las inscripciones y la forma de pago. El 2014, ya habiendo dejado la comandancia en jefe el señor Fuentealba, en mayo compra el lote G4, o se inscribe a su nombre el lote G4 en el condominio Las Brisas de Chicureo en Colina,
lo cual está acreditado en los documentos 156, 157 y 254 perdón, 156, 157 del Ministerio Público y 254 de la Defensa. Acá, su señoría, también otro alcance, porque este es un inmueble que está dentro de las imputaciones del Ministerio Público y en el cual se ha insistido en un sobrepago que ya hemos acreditado que se refería a un préstamo que le hizo don Juan Miguel Fuentealba a su hijo Rodolfo para comprar el sitio que estaba al lado. Y para eso también se acompañó la compra-venta en la cual se acredita que don Rodolfo Fuentealba Pinochet adquirió el sitio G5 en el mismo condominio en una fecha cercana. Este documento es el 461 de la Defensa. En octubre del 2014, el matrimonio Fuentealba vende el departamento 2404 con una ganancia neta de 51.925.825 pesos. Esto está acreditado en el documento 89 y 101 del Ministerio Público. Luego, el año 2015, el matrimonio adquiere los siguientes departamentos en el edificio ubicado en Cerro Colorado 6036. Adquiere el departamento 96, cuya adquisición fue acreditada con el documento 71, 103, 487 y 488 del Ministerio Público. Inscripción, contrato de compraventa y además forma de pago. También el departamento 1810, cuya adquisición fue acreditada con los documentos 71, los documentos del 387 a 404, ambos del Ministerio o todos del Ministerio Público, y también los documentos 406, 408, 409, 418 y 419 de la Defensa. Su señoría, me dicen que dije departamento 96 y era 906. Perdón. Y finalmente, el departamento 1103 del mismo edificio, son todos estos departamentos pequeños, que fue adquirido en la misma época y que está acreditada su adquisición con los documentos 410, 411, 412, 413 y 414 del Ministerio Público. Cabe señalar, su señoría, que en la adquisición de estos inmuebles, diría que el 90%, un poco más del 90% de esos pagos fueron realizados con cheque que incluso están señalados en todos los comprobantes de ingreso de cada departamento. Su señoría, son las 2. Y voy a pasar a herencias. Entonces, que son las 2 y justo iba a pasar a las herencias. Jueves. Seguimos el jueves a las 9, 9:30 cuando lleguen. Vamos a seguir con los alegatos de la Defensa. Deja el receso. Buenas tardes, que estén bien.